Radio INA presenta. Pelota al aire. Charlas radiofónicas. Hola, esto es Radio INA, transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión de la serie Pelota al aire. Luis Alberto López Guario es el anfitrión, y en esta ocasión contamos con la presencia de dos apasionados y conocedores del fútbol, el historiador Javier Bañuelos Rentería y el comunicólogo Evanibaldo Morales Celis. Más que una entrevista, tendremos una conversación con nuestros futboleros amigos. El tema de hoy es Balón en Juego, Pase a la Red, Encuentro con el Fútbol en México, segunda parte. De nueva cuenta, Javier Bañuelos Rentería, muy bienvenido, muchísimas gracias. Evanibaldo Morales Celis, muchísimas gracias. No, pues al contrario, muy agradecido por la invitación. Para seguir cascareando. Porque en la primera parte hablamos, digamos, en general, del origen del fútbol y las identidades. Cómo nos vamos adscribiendo a un equipo, esa necesidad que se vuelve... utilizaste muy bonita esa frase, me gustó mucho, desde las tripas, desde la entraña, se vuelve uno parte de algo, de un equipo, ¿no? Ojalá yo pudiera jugar en eso, ¿no? Pero si no puedo jugar, por lo menos estoy adscrito. Pero ahora vamos a verlo, y se mencionan algunos asuntos de cómo ha venido cambiando en esos 150, 170 años que, digamos, tiene como organización de fútbol a nivel mundial. A nivel México lo mencionaron también. Pero ahora los invito a que nos comenten el fútbol fuera de estos circuitos profesionales. ¿Cómo lo abordan y cómo lo recuerdan ustedes? Vamos a tratar de ser un poco más íntimos a lo que es la propia vida de dos apasionados y conocedores del fútbol como ustedes. ¿Cómo es ese encuentro de fútbol, el encuentro del ser humano con el fútbol fuera de los estadios? Por favor. Sí. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente a Radio INA y pues la pregunta le mueve a uno muchísimo, ¿no? En el caso de alguien que jugamos y hemos mantenido ese interés por el fútbol, hacer memoria y pues a mí me lleva desde luego a la calle, o sea, al barrio, a mi calle, a mis vecinos, ¿no? Todos niños en los años 70, ¿no? A encontrar el terreno baldío en estas colonias alrededor de la Ciudad de México que se iban formando. Entonces, mientras iba creciendo, ¿no? Expandiéndose la urbe, en estas nuevas colonias siempre había espacios, los lotes baldíos, el terreno baldío, había las calles donde no pasaban tantos coches, aunque ya estaban urbanizados, pero no había coches, entonces podía jugar en la calle, en la avenida. Había que parar cada vez que un coche, para la pelota, ¿no? Pero necesitas porterías. Sí, a veces movíamos las piedras, pasaba el coche, regresaban las piedras y continuaba el partido, ¿no? Y yo recuerdo mucho eso, es el juego con los vecinos, con los amigos, en el llano, en los lotes baldíos, en la escuela, en el recreo en la escuela también. Para mí, yo recuerdo que jugué los 6 años de la primaria, que todos los recreos jugábamos fútbol. No tengo otro recuerdo sino el fútbol en el patio, que a veces nos prohibían porque le pegábamos a alguien, etcétera, ¿no? Y esa experiencia tan intensa de estar jugando y estar al mismo tiempo mirando a tus ídolos en la televisión, de pronto llega un momento en que entras a una liga de fútbol, ¿no? En mi caso, a los 8 años, 9 años, entré por primera vez a una liga llanera, como se les decía, estas ligas que proliferaron en todas las ciudades en México. En ese proceso de urbanización, pues también genera toda una necesidad de práctica deportiva, también en la medida que la gente tiene tiempo libre. Por ejemplo, ya nada más trabajabas 8 horas, medio sábado, ¿no? Entonces tenías el domingo libre y las canchas de llaneras en estas colonias, zonas populares, pues se llenaban, eran ligas y ligas y ligas y ligas de fútbol. Entonces ahí yo paso de ser un practicante, digamos, informal, callejero, a entrar a una liga, ¿no? Infantil. Y es una
como tu bautizo, tu entrada, esto de jugar en una cancha que era de tierra y que se inundaba se enlodaba cuando llovía, pero ya perfectamente trazada con tus porterías, la red que había que ponerle a la portería, los banderines, me acuerdo, ¿no? Y tal. Árbitro, ¿no? Tu balón, ¿no? Y eso pues es una cosa que no se te olvida, ¿no? El momento que te dicen, vas a entrar, y con tu registro, ¿no? Tenías que traer tu tarjeta con tu foto y tenías que entrar y dársela al árbitro. El árbitro te volteaba a ver, veía la foto, decía, sí es él, va, adentro. Entonces, esa es mi proceso de relación, de enamoramiento, digamos, con el fútbol, ¿no? Y además, yo creo que ahorita como lo describe, el de muchos mexicanos es muy parecido. Del barrio a mí no me dejaban tanto salir a la calle, entonces era más escolar, y en donde crecí era una casa con 2 familias y un patio grande, entonces jugábamos con los hijos de la otra familia, y era pegarle al zaguán, salía mi madrina y regañarnos y todo, nos proscribían un poco. Lo mismo pasaba en la primaria con este balón hecho a partir de una botella de plástico rellena de papel. Y nos arreglamos para jugar en los rincones más escondidos del patio porque justamente era una cuestión proscrita. Lo mismo ocurría en la secundaria. Entonces ya fue hasta que entré en la UNAM, primero en el CCH y luego en la escuela de estudios profesionales de Aragón, ya en la carrera. Y justamente ahí es una cuestión bien padre porque mis mejores amigos de la universidad nos conocimos al formar un equipo. Entonces hicimos ya entrábamos en los torneos escolares, tanto de rápido como de fútbol grande, en unas canchas, en vez del empastado, decíamos el espantado, porque recuerdo una anécdota muy padre, muy chistosa. Eran prácticamente unos terrenos baldíos atrás de la escuela y pintaban las rayas de cal, pero en una había un pedazo de un retrete, ¿no? Así, entonces en vez de quitarlo, moverlo, le daban la vuelta con la línea de cal, ¿no? Sí. Y en ese tipo de cancha, entonces ahí barrerse prácticamente estaba prohibido. Y con mis amigos tengo 30 años de amistad y nos empezamos a juntar justamente por jugar fútbol, ¿no? Ya del fútbol nos íbamos a comer, acabamos llamándonos los covacheros, porque de una covacha que era donde íbamos a comer y a echar algunas bebidas ahí después del partido. En el triunfo y en la derrota. En el triunfo y en el derrota. Y es curioso, ahorita que hablas de triunfo y derrota, y de nuevo de emociones, éramos un equipo que jugábamos por el puro gusto, pero nos volvimos tan buenos que de repente la misma competitividad a veces entre nosotros se daba ya muy fuerte, ¿no? Hubo un amigo, en paz descanse, que decía, ¿por qué no me metieron si entramos para jugar? No, pero pues que como fumaba mucho, pues entraba y pedía el cambio ya a los 3 minutos, ¿no? Entonces se vuelve a ser algo muy entrañable y muy competitivo. Son cosas de las que me acuerdo muchísimo. Hace rato, perdón, en el programa anterior estaba hablando de esta relación con digamos un fútbol organizado. Tiene reglas. Estas reglas no necesariamente aplican en un término, no en el fútbol llanero porque se hace en el llano, ¿no? No se aplica normalmente en lo que en México se le conoce como la cascarita. ¿Qué es eso de la cascarita? ¿Me pueden decir? ¿Cómo se juega? Porque hay otro término que en México también se utiliza, que es las coladeritas. Claro. Fíjate que yo no sé de dónde viene el término así, cascarita, ¿no? Pero, es decir, de dónde salió la palabra, digamos, cascarita, ¿no? ¿A qué se refiere? Pero sí sé qué práctica está designando, digamos, sí, ¿no? Que es este partido de fútbol no oficial que se juega en el llano, puede jugarse en la calle, en la avenida, ¿no? En el baldío, donde hay 2 equipos bien como definidos y que van a disputar con cierta intensidad, o sea, no es un partido tan, digamos, de improvisación o tan laxo, ¿cómo decir? No tan intenso. Aquí hay intensidad, pero está en términos de no vamos a ganar nada, ¿no? No, es decir, no está en juego, digamos, puntos, si estás en un torneo, un trofeo, una apuesta, sino que está más la cosa de la habilidad, ponerse
¿no? En retar al otro. Es la famosa reta, ¿no? Porque a veces había 3 equipos. Sí, exacto. Tú ganas, te quedas, perdió Aldo, entro yo. Sí. Y es una cáscara, ¿no? Decíamos, vamos a cascarear, vamos como, es en ese tono medio entre, sí lo tomamos en serio, pero también hay posibilidad de improvisar un poco más y de jugar, y no nos clavemos tanto, digamos, ¿no? Yo siento que ese era el término, ese espacio de la cáscara. Ahora, siempre el juego, ¿no? Ahí sí esta cosa de, pienso en hay un libro, ¿no? Del Homo Ludens de Huizinga, ¿no? Un historiador holandés creo que era, y justo que habla de esto. Ahorita recordé que decías tú, cuando, y lo que comenzaste tú, cuando entramos al juego, ahí no es que no haya reglas, hay otras reglas, ¿no? Aún en las coladeritas, o aún en la cáscara, o aún en el baldío, los tiros de penal, siempre hay reglas, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que nos hace como romper nuestra vida cotidiana, el orden, ¿no? De la vida diaria y los deberes, y entras en otro espacio donde te desconectas, pero hay reglas. Es como las canicas, nuestro ¿no? propio contrato social, diríamos, así, aterrizado, una parte más básica. Yo sí lo entiendo como una cuestión un poquito más improvisada, y a lo mejor lo de cáscara, pero sería bueno averiguar, ¿quién sabe? Pues yo hasta me imaginé, pues agarraban algo de una fruta, una cáscara, algo así, y eso pateaba, ¿no? Podría ser. Entonces, pero sí es muy, las coladeritas, pues precisamente en los juegos de la calle, a veces las porterías, o si eran las marcas para ciertas canchas medidas, eran las coladeritas. Para donde se resume el agua. Ajá, para donde las coladeras son. Y eso era un juego, el de la coladerita, que retaba a los más hábiles. Claro. O sea, tenías que tener una gran habilidad para manejar el balón y de acercarte y tocar, y el balón tenía que tocar la coladera, ¿no? Y ese era gol. Entonces, no cualquiera podía jugar en ese espacio tan recortado y hacer pases, driblar y meter gol, ¿no? Y hace rato se hablaba de lo que cuestan las camisetas, lo que el apego a una camiseta, y hace un momento lo acabas de comentar, era, pues tienes un llano, tienes un balón hecho a veces de cualquier material, por una cáscara. Y vamos a echar una cascarita, vamos a cascarear. Nada que ver con un dato que encontré, el Real Madrid, 6.600 millones de dólares es el precio, es el equipo que más caro, ¿no? Nada que ver con que agarres una pelota, y si eres el dueño del balón, tú escoges a los jugadores y escoges cuando se juega, ¿no? Porque si eres el dueño del balón. Ahí había otra situación, que si me permiten aquí interveniría como parte también de apasionado del fútbol, era si jugábamos, al que le metían el primer gol se tenía que quitar la camiseta. Para poder identificarnos, ¿no? Porque si andábamos de dulce de chile y de manteca como en un bote de tamales. Pero aquí entra otra, además de la coladerita, las cáscaras, en las escuelas, en los llanos, hasta ya muy avanzado todo este proceso, empieza a haber el fútbol femenil. Había el fútbol masculino, ese eran los hombres, y en las imágenes que tú tienes en tu publicación, pues las mujeres asistían, pero pues a echar chiquitibum bombita, ¿no? Chiquitibum y rará, y se acabó, ¿no? Era sí, participación. No estaban, digamos, participando directamente en el juego. Hay un mundial de fútbol femenil en 1970 en México, después del mundial de la FIFA, digamos, propiamente varonil. Después hubo un mundial femenil en México y hubo una selección mexicana de fútbol, pero digamos que ahí se interrumpe ese, digamos, la trayectoria o la formación, el proceso de formación o de arraigo del fútbol femenil en México, y hasta épocas recientes en las que en el mundo comienza a crecer en la práctica del fútbol femenil, ¿no? Las mujeres jugando, participando, que entonces regresa, yo creo, a México, y viene este boom que se da mucho en primera instancia a través de escuelas particulares, ¿no? Yo ubico mucho en las universidades, en las preparatorias, también es donde se comienza como a promover el fútbol femenil, y es una novedad muy, pues, ¿cómo decirle? Que hay que festejar, pues, que también ese deporte se ha practicado cada vez más por mujeres y cada vez mejor, ¿no? El nivel del fútbol femenil, pues es en el caso de México, en el caso en Estados Unidos, es cada vez de una calidad técnica,
¿no? Pues más notable, ¿no? Entonces va muy bien, y me parece muy interesante. La otra novedad, diría yo, en esta época es el fútbol rápido, ¿no? Sí. En la medida que las ciudades crecieron y que ya no había llanos, que ya no había lotes baldíos, pues comenzar a hacer canchas de fútbol rápido, ¿no? Chiquitas, y ahí había que jugar y practicar el fútbol. Sí, abajo de los puentes y en algunos camellones ya no necesitas tanto espacio, el balón ya no se te va tanto. Y hablando de la cuestión de las mujeres, afortunadamente, yo fui el año pasado, la final femenil América Tigres, y el Azteca tenía 65 mil personas. Y un ambiente muy padre. Que es un aforo como de 90,000, ¿no? Ajá, 85, 90 mil ahora tiene más o menos el Azteca, que se ha reducido un poco, pero prácticamente es la entrada récord hasta donde yo sé en México para un partido femenil. El Estadio Azteca, que ahora está siendo remozado para hacer la inauguración del Mundial 2026. Sí, y en el caso de México ese es un dato que no habría que olvidar para la práctica, que ya tuvimos Mundial del 70, Mundial del 86, ¿no? Y ahora vamos a ser sede por tercera vez. Entonces también, claro, eso tiene un impacto en la generación de este sentimiento de arraigo. Y nada, sí iba a decirte una cosa, que estábamos hablando del llano y de la escuela, pero también hay que hablar de, por ejemplo, los equipos en las fábricas, ¿no? Eso era también en un momento que muchas fábricas, industrias tenían sus equipos de fútbol para sus trabajadores y tenían canchas empastadas de pronto también muy buenas. Y también el fenómeno de los clubes particulares, eso se mantuvo, ¿no? Hay clubes deportivos donde hay membresía, ¿no? La gente tiene una membresía de clase media, ¿no? Media alta, y donde se practica también el fútbol de muy buen nivel. Hay ligas, ¿no? Pienso en el Club España, en el Asturiano, etcétera, ¿no? Y en esas mismas ligas llaneras, hay a veces es tanta la pasión que hay quienes patrocinan y pagan a jugadores. En Texcoco, por ejemplo, ahí donde hay equipos que prácticamente todos tienen sueldo, aunque no pertenecen a ninguna división profesional, digamos, reconocida por la FIFA, pero sí hacen sus organizaciones y le meten lana, le meten camisetas, les meten un buen equipo. Que es, regresando a lo que se abordó en el primer programa de esta pequeña serie sobre el fútbol, ustedes lo mencionan algunos de los equipos. Algunos de ellos son con ese origen, ¿no? De los country club, donde se iban la gente pudiente, eran socios de un club y aportaban y tenían a su propio equipo. De esos, los más sonados serían el España, el Asturias. Sí, y que tuvieron equipos en la primera división, tuvieron campeonatos, eran equipos claves, digamos, en esta etapa de las primeras décadas ya del fútbol profesional. Bueno, vienen desde la etapa amateur, pero pasan a la etapa profesional de los 40 hacia adelante, y tienen equipos muy, muy importantes. Y habría el caso del Atlas, por ejemplo, si nos vamos a Guadalajara, que también es un club que sí es formado por gente, digamos, de cierta posición económica, que incluso algunos de ellos habían estudiado en Europa. Cuando regresan a Guadalajara ya vienen con la idea de practicar el fútbol y arman esta idea de club, ¿no? El Club Atlas, ¿no? Los señoritos, ¿no? De pronto que le decían, los Margaritas, la academia, etcétera, ¿no? Pero esa es una forma de organización del club con socios, ¿no? Que eligen a un presidente del club, etcétera. Muy distinto a los equipos que pertenecen a una empresa, ¿no? Y ahí el dueño, pues es el dueño de la empresa y no hay más, ¿no? Dentro de todo esto, de todo este proceso, como ustedes lo han estado planteando, en estos 170 años que podemos hablar así a nivel general de lo que ha sido el desarrollo de este juego, deporte, podemos hablar que se ha transformado incluso en un gran negocio, en un interés que ha movido a masas y a intereses financieros muy, muy grandes. Me gustaría, si podemos abordar algo que es lo que ha generado la pasión. Empiezo con esto. No sé si sea leyenda, pero en el mundial que fue en Brasil, ahora se me fue el año. 1950. No. El 14. En el 2014, que voy a recordar algo que para nuestros escuchas cariocas no les va a gustar mucho, pero el fatídico 7-1 en su propio estadio
El maracanazo de Uruguay contra Uruguay queda en el olvido después de ese triunfo de Alemania. Hubo un señor, dice la leyenda, que hubo un señor holandés que ebrio apostó a que Alemania ganaba 7-1. No sé si es cierto. Si no es cierto, la historia es muy bonita. Nuestro ingeniero dice que sí. Él es el ingeniero holandés. Es holandés, me volví millonario a partir de ahí. Ebrio apostó y que ganaba Alemania 7-1. Era contra todo pronóstico, ¿no? Pero esa es parte de una pasión. Ha habido otras pasiones que me gustaría saber si las quieren compartir. Una pasión que llevó a que se quemara un estadio, que ha llevado a muertes en los estadios, que ha llevado a incluso se llama de una guerra en Centroamérica, ¿no? Si tienen algún comentario sobre eso, me gustaría saber. Pues a mí el que me marcó la infancia precisamente es el fatídico Túnel 29, final América Pumas en 84-85. Hubo sobrecupo en Estadio Ciudad Universitaria. El partido de vuelta se acabó jugando a 3. El tercer partido ya fue muy polémico, de los más polémicos en Querétaro. Y fallecieron unas personas en el túnel 29 del Estadio Ciudad Universitaria por sobrecupo, hubo portazo, y la gente en los tumultos pues fueron aplastados, ¿no? Es muy triste. Hasta hay una canción de Botellita de Jerez que habla del túnel 29 en un toque muy de humor, porque dice, después con la indemnización de que me morí, pues me fui a la final al siguiente partido, ¿no? Y entonces es posiblemente la tragedia o una de las tragedias más tristes del fútbol mexicano. Sí. Bueno, a mí lo que me llama, ¿no?, la atención es esta capacidad, no sé si llamar capacidad o actitud de la afición mexicana de vivir estos fracasos, ¿no?, de este proceso de ilusión y fracaso, ¿no? Y tú dices, no, ya, de esto no se levanta, la gente ya no va a ir a los estadios, la gente se va a cobrar distancia, una distancia crítica, pero vuelve a renacer esa ilusión, se calienta el ambiente, cada 4 años viene el mundial, etcétera, y de pronto, ¡pum!, otra vez. Entonces yo, como aficionado, pues recuerdo en primer lugar el asunto de en 1978, el mundial en Argentina. Yo era un niño, pero recuerdo toda la ilusión esta que había de que era una gran selección, que jugaba Hugo Sánchez, toda esta generación de olímpicos y tal, y de pronto ves a tu equipo arrasado perdió con Túnez, Alemania nos goleó, etcétera, Polonia y tal. Y de pronto pasa el ciclo y otra vez vuelves a caer, ¿no? Y de pronto otra vez los penales, ¿no? Entonces yo creo que hay un fenómeno ahí social para estudiar, o sea, y cómo se va generando cada 4 años ese ciclo de ilusión y muchas veces de desengaño, de frustración, de enojo y de depresión colectiva, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? No sé, la condición del mexicano o del aficionado mexicano para aguantar eso. Eso lo trato porque así como bien lo dice Aldo, mencioné lo de este estadio que fue quemado gracias a una decisión arbitral muy controvertida de en paz descanse, que además fue futbolista, técnico, árbitro y comentarista. Don Fernando Marcos, nada más estamos hablando, que toma una decisión y marca un penalti, si no recuerdo mal, contra un equipo, y el estadio, las gradas eran de madera y pues se le dio fuego al estadio, ¿no? Tuvo bien desaparecer. Todo esto dentro de una visión antropológica, histórica, es digno de analizarse, porque estamos hablando, lo vuelvo a decir, y discúlpenme los radioescuchas, disculpen ustedes si insisto en ello, porque es algo que es de masas, pero también es algo muy íntimo. O sea, no hay casos en los cuales toda la familia le va a un equipo y hay un miembro que le va al contrario y se dedican a molerlo. Y si él gana, ya le hicieron el día. Me permito recordar como la canción poesía de Joan Manuel Serrat, el de la fiesta, ¿no?
todos participamos en la fiesta y ahí nos perdemos, ¿no? Es un fenómeno grandísimo, como bien ustedes lo han estado planteando, que sería bueno estudiarlo bajo esa perspectiva de cómo se lleva a ese nivel de pasión. Sí. O sea, ¿qué atiende el fútbol? O sea, hay una necesidad o una carencia que el fútbol o esta idea está siempre atendiéndola, ¿no? Algo brinda el fútbol que es más allá de simplemente practicar. Sí, y además, de nuevo retomando las pasiones, puede llegar a ser peligroso, ¿no? No solamente en la cuestión global, que alguna vez también hablamos de las finales de los fascistas, cómo utilizaban al fútbol como herramienta política. También hay una leyenda por ahí en la dictadura argentina del 78, ¿no? Que partidos arreglados y amenazas también. Entrevistaron a un jugador argentino, no me acuerdo quién, decía, pues no estaba tan padre porque si perdíamos, quién sabe qué nos iba a pasar. Y bueno, de ahí lo baja uno a lo cotidiano, a locar familias que se llegan a pelear muy feo. Hay por ahí una columna que les recomiendo, videocolumna en Sin embargo MX, de Alejandro Calvillo, que habla sobre el fútbol, el alcohol y la violencia doméstica. Sería todo un tema para meterlo aquí, pero sí como puede llegar a ser distorsionado, puede llegar a generar esa pasión que ya no es sana. Es que es eso, en la forma que ustedes lo están planteando, y discúlpenme, es una forma romántica de decir, Javier, es que poníamos las piedras y paren porque ahí viene el auto, y seguían jugando, y hacían, en la forma romántica que tú dices, hasta con un envase de plástico, o una bola de una media, de las que usaban en aquellos años, las mujeres la rellenábamos con tela, con retazos, y con eso jugábamos. Pasar de eso a pasar de asesinaron a un defensa colombiano porque metió un gol en el Mundial, un autogol. O sea, es un salto. O pasar de jugamos con una pelota de plástico, jugamos con una pelota de medias o de papel, a 6.600 millones de dólares que cuesta un equipo, ¿no? Y a pelearnos por un boleto para ir al Mundial. A ver si lo logra. Sí, se ha hecho más difícil cada vez y más caro entrar a un estadio de fútbol. Yo entraba con mi credencial de la UNAM cuando los viernes jugaban los Pumas y salía del CCH y pues entrábamos con las cortesías. Y ahora ahí, bueno, no quiero meter en hondonadas, pero una empresa que vende boletos es bien difícil conseguirlos y hay negocios muy turbios, ¿no? O dentro de esos negocios que dicen es prohibir que se venda cerveza en el segundo tiempo. O poner policías en ciertas áreas y constreñir a una porra del equipo contrario y sacarla antes para evitar que haya algún conflicto. O al revés de prohibir cervezas en Centroamérica, no me acuerdo en qué país, querían prohibirlas justamente por la violencia que se dan. Dicen, es como meter a los niños a una cantina y pues no puedes meter a un niño a una cantina. Y sin embargo, pues las empresas dueñas de del negocio pues se opusieron y se siguen vendiendo cervezas, ¿no? Si hemos logrado avanzar en esto para nuestros escuchas, es poner en la mesa que el fútbol es un deleite. Digo, para los que nos guste verlo, hay gente que dice que es aburrido, que no le gusta, en fin. Pero los que nos gusta el fútbol o fútbol soccer, fútbol asociación, lo que nos gusta, regresamos, como decía Javier, tenemos una desazón y al rato otra vez tenemos el ánimo de ir a verlos o queremos verlo y ponemos la transmisión en la televisión o va a ir al estadio. Pero si hemos avanzado en eso, si es verlo desde un punto de vista antropológico, mi querido Ina, antropológico histórico, de qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos trae, hacia dónde nos lleva y cómo está siendo un fenómeno social que ha rebasado la calle y se volvió de grandes empresas. Javier, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Javier. No, al contrario, de veras muy agradecido y muy complacido de ojalá el público charla. Disfrute esta charla como disfrutamos nosotros. Y que lo piensen en su ámbito personal, esa es la idea. ¿Por qué es México, historia e identidades? Porque es nuestra historia y nos da identidad. Entonces esperemos que le guste este par de programas a nuestros escuchas. Damos por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación en la conducción de Luis Alberto López Guario y de los invitados, el historiador Javier Bañuelos Rentería y el comunicólogo Evanibaldo Morales Celis. Gracias a nuestros escuchas por su atención.
Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.